Bien, disculpen la tardanza porque estamos haciendo aquí un proceso, pero bueno, vamos a empezar a trabajar. Ese sería nuestro programa que hicimos el día lunes, ¿verdad? Día lunes. Cinemática inversa, dimos la posición, solucionamos geométricamente, calculamos alfa, beta, teta 1 y teta 2, los transformamos en grados y graficamos la posición del primer y segundo eslabón en una configuración codo abajo, codo arriba. Ok, quiero que este programa, pues de alguna manera pueda ser un poquito más compacto porque vamos a meter más líneas de programación. Entonces vamos a utilizar funciones y sus rutinas. Para esto necesito que abran 3 archivos más de extensión M, la de script. Vamos a ponerlo. New script. Ya tengo 3. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profesor, todo bien. Ok. Nuestro programa de cabecera, pues es obviamente la cinemática inversa del método geométrico. Si quieren ponerle así. Ok, cinemática inversa del método geométrico. ¿Qué necesitamos? Pues obviamente la posición deseada y la longitud de los eslabones. ¿Qué voy a quitar de aquí? Bueno, vamos a quitar la solución como tal, geométrica, de tal manera que la voy a usar en una función. Entonces, nada más esta parte. Entonces, seleccionen lo que es todo el método geométrico como solución antes de convertirlos a grados. Lo quitamos y lo vamos a poner en mi primer script sin título. Dejamos una línea y pegamos. Bien. ¿De aquí qué requiero? Requeremos una función. Por ejemplo, ustedes reconocen bien matemáticamente al decir y es igual a f de x, ¿cierto? Es correcto. Esa es una ecuación que se define como función. ¿Cómo la usamos nosotros? Bien, y representa la variable de salida. X representa la variable de entrada. Así que MATLAB lo maneja de la siguiente manera. Primero, necesito especificar la sintaxis del comando, que en este caso voy a usar una función. Función. Ok. ¿Cuál va a ser mi función?
Si y es la salida y x es la variable de entrada, pues f es precisamente dicha función. Ahora, ¿qué variable necesito de estas operaciones realizar, como el coseno 2, seno 2, numerador, denominador, alfa, beta y teta? Son las variables de salida. Pues obviamente sería teta 1 y teta 2. Entonces requiero construir un vector. Por ejemplo, un vector t, ¿sí?, que van a ser las variables angulares teta. O si quieren ponemos tetas. Así, tetas. Y abajo declaramos que esa variable en realidad es un vector de variables. Tetas es igual. Vamos a tener a teta 1 y a teta 2. ¿Por qué supimos que la salida es en la configuración inicial? Si este vector nos los da como, tendríamos que ponerlo como un vector de tipo renglón. Entonces, punto y coma. Esa es mi variable de salida. Que es el vector de tetas, es decir, mis ángulos teta 1 y teta 2. Bien, ahora, la variable de entrada. ¿Qué variables de entrada requiero aquí? Pues el vector de posición y el vector de longitudes. Así que vamos a construir un vector que al mismo tiempo sabemos que la posición espacial puede definir una trayectoria. Vamos a ponerle entonces como de trayectoria. Y el vector de longitudes como L o LOG, longitudes. Esas son las variables de entrada que voy a requerir. Ok. ¿Quién va a tomar qué identidad? Por ejemplo, en la trayectoria, pone la posición que define esa trayectoria. El primer elemento pues va a ser precisamente X. Y el segundo elemento va a ser Y, como coordenadas espaciales. ¿De qué? Bueno, si trayectoria está definida por dos elementos, que es X y Y, entonces aquí, en mi cabecera del programa principal, necesito definir dichos elementos. Entonces, fíjense. Trayectoria pues va a ser igual al X y Y. Porque esta es la variable que va a entrar, aparte de una segunda variable, que serían las longitudes L1 y L2. Bueno, entonces como un vector de longitudes entra, pues necesitamos aquí darles la identidad. L va a ser la longitud del primer eslabón. Y L2 va a ser igual a la longitud precisamente del segundo lado. ¿Qué más requiero aquí? Pues creo que nada. Porque ya definimos de las ecuaciones de coseno y seno, pues X, Y, L1 y L2. Arriba X, vamos a, de una variable de entrada trayectoria, tomar el primer elemento. Y Y, de una variable de vector de trayectoria, el segundo elemento. Así como el de longitud.
Sin embargo, necesito definir la función como nombre. Entonces sería, si quieren, cinemática inversa, solución geométrica. Para que no se les olvide, pues pongan precisamente lo que significa. Por ejemplo, cinemática inversa, solución geométrica. Y ponemos salvar. Como vamos a salvar, necesitamos poner el mismo nombre de la función. Entonces lo copian en mayúsculas. No le cambien el nombre. Tiene que ser exactamente el nombre de la subfunción. Cinemática inversa, solución geométrica. Ok. Y ya que lo tengamos, copiamos toda la parte del esquema de la función, excepto la palabra función. La copiamos y la pegamos en nuestro programa principal. Bien, acuérdense que aquí en la trayectoria nos faltó definir lo que es la segunda variable de entrada, que sería longitud, que estaría definida por dos valores, que es L1 y L2. Hay otras formas de hacerlo para no ser tan redundante, que es declarar una variable global, pero bueno, eso sería más de manera posterior. Si hasta aquí no hay problema, podemos convertir dichos elementos como variable salida. Aquí tenemos tetas 1, tetas del primer elemento y tetas del segundo elemento. Y guardamos. Si todo está bien, si configuramos bien la estructura de los vectores de entrada y salida, pues creo que no habría ningún problema. Entonces, vamos a, antes de correr todo, pues correrlo de manera seccionada. Entonces, primero evaluamos a X, a Y, a L1 y a L2. Bueno, en la ventana de comandos no nos dijo que existe un error. Evaluamos trayectoria y longitud de los elementos. Pueden ponerle log, eslabones, lo que ustedes quieran. Links. Ahí lo tenemos. Y posteriormente ejecutamos la que generamos como rutina o su función. Ahí ejecutó, lo que significa que entonces puedo visualizar teta 1 y teta 2. Sin embargo, no sé qué valores tenga tetas. A ver, tetas. Ok. Tengo precisamente esos doble valores. Entonces aquí, al transformarlo, tendríamos que indicar como tetas de la primer renglón para teta 1. Tendríamos que utilizar, dijimos que eran 2. Ok, el primer renglón, todas las columnas. Y del segundo renglón, todas las columnas. Y ejecutamos nuestro programa.
nos dio la solución. Sin embargo, no reconoció la parte de el gráfico en la línea 11. Hasta aquí, preguntas, dudas. Profe, que función irreconocida o variable X. Perdón. A mí me parece que función irreconocida o variable X en la ventana de comando. Claro, ¿por qué razón? Porque si mi variable de la función matemática que estamos poniendo en este segundo script no corresponde con la variable de salida del gráfico, pues aquí me dice que x1 es igual a L1 por el coseno de teta 1, pero acuérdense que aquí ya no tengo teta 1, ¿o sí? No la tengo, porque ahora como variable de salidas le pusimos tetas. ¿Vamos bien? Sí, no, pero solo evaluando de trayectoria hasta tetas. Ajá. Ah, no, pero ya si ejecutas todo el programa, te marca ese error en la línea 11, porque obviamente teta 1 no existe como variable. Tendríamos que definirla. ¿Estamos? Ahora fíjense. Podemos quitarle la variable tetas. Y aquí no tendría problema porque estaría renombrándolo. Podríamos decir variable t. Y ejecutar, y debo tener el mismo error. Pero aquí en coseno, en vez de decir teta 1, pues vamos a tomar el valor de T1, que aparece en el primer elemento. Si lo ejecutamos, mi error ya no va a ser en la línea 11. ¿Ahora dónde fue? En la línea 12. ¿Por qué? Pues porque sigo indefiniendo la variable teta 1 y teta 2, que en este caso sería T1 y T2. Y al hacer ese cambio ya me va a marcar la línea 12. ¿De acuerdo? Ahora bien, acuérdense que la variable t, si la pedimos desde aquí, t es un vector de 2 por 2, en donde el primer renglón es la solución de teta 1 y el segundo renglón la solución de teta 2. La primera columna, solución codo abajo, y la segunda columna, solución codo arriba. Así que aquí tendríamos que especificar. ¿De acuerdo? Que estamos usando esa variable. Esta parte para resolver la cinemática directa. Acuérdense que es para poder graficar. ¿Todo bien? ¿Preguntas, dudas? Si observan por qué estamos haciendo esto, sí, o pregunten por qué lo estamos haciendo. Graficar posición obviamente requiere el modelo cinemático directo del primero y del segundo eslabón en sus coordenadas X y Y, respectivamente. ¿Qué hicimos ahorita? Pues simplificar lo que es las ecuaciones de la cinemática inversa. Entonces aquí pues no tenemos problema. Prácticamente esta sería la función esa es la función de solución de la cinemática inversa. Y es todo. O sea, ya no hay nada que hacer. En este programa
En el segundo, pues no tengo que modificar hasta ahorita nada. Ok. Ahora, ya que nosotros observamos que hasta la línea 15 ya está en forma adecuada, y al seguir evaluando, vamos a ver cuál es ahora el error que nos marca. En la línea 24. Bueno, vamos a ver cuál es la línea 24. Ahí solamente reconoce el error de la línea 24, pero hace el gráfico del sistema de coordenadas de referencia. ¿Por qué no continúa? Vamos a ver qué sucede en la línea 24. Dice que el número de arreglos no corresponde. Vamos a especificar por qué. Bueno, perdón, es que aquí de pronto paso el puntero y se me abren ventanas que no indico que anda. Y aparte que estaba haciendo una actualización de MATLAB de escritorio, porque más adelante tengo que indicar que deben hacerla, ya que van a empezar a utilizar sus tarjetas Arduino para mover los cerdos. Okay, entonces dejen que esta cosa funcione. Ok, vamos bien. ¿Preguntas, dudas? Yo tengo una duda. Ok, bien, te escucho. En el código general, donde sustituimos T por tetas, se supone que es la misma línea que copiamos del segundo programa. ¿No se tiene que modificar la tetas por T en el segundo programa, en la función? ¿O se puede dejar así? Ok, hago una pausa. Espérenme tantito. Te escuché muy entrecortado. Déjame cerrar unas aplicaciones aquí, porque si no, no voy a poder. Sigue configurando. Ok, a ver si te escuché bien. Mencionabas en la línea donde definíamos el segundo programa, hasta ahí me quedé. Sí, en la línea que tiene como 7 que sustituimos T por tetas. Se supone que esa línea la trajimos del programa, del segundo programa que vendría siendo en ese segundo programa se deja así, o también se tiene que sustituir el T por tetas, o no hay problema si no se modifica. No, en ese hay problema. Sí, en ese no hay problema. Como su función, tú puedes aquí, bueno, inicialmente en tu algoritmo, definir cuál es tu variable de salida y cuál es tu variable de entrada y cómo se va a llamar tu función. Eso dentro de tu algoritmo, cuando haces este tipo de funciones. Cuando lo usas, no hay problema. Tú le puedes cambiar el nombre de la variable de salida e incluso el nombre a las variables de entrada. Por ejemplo, si aquí le pongo nada más como TY y aquí como L, pues aquí se los tengo que cambiar a la entrada. Y te va a respetar
la variable de entrada y de salida, siempre y cuando tengan las mismas estructuras. Es decir, vas a ingresar un vector de 2 columnas, un renglón, en ambos casos. Y entonces ejecutar y no hay problema. Al ingresarla como función, realiza la estructura. ¿De acuerdo? No tienes que apegarte al nombre de tu función que generaste. Sin embargo, cuando tú construyes la función, sí tienes que indicar que va a ingresar. MATLAB generalmente lo dice como argumento de entrada y argumento de salida. Y el argumento de salida puede ser una constante, puede ser un vector, puede ser una matriz, puede ser una imagen. Entonces, aquí la idea es que ustedes observen que la función debe corresponder a una variable de entrada y una variable de salida. ¿Hasta ahí vamos bien? Aunque aquí intuitivamente te dice que log no existe. ¿Por qué? Pues porque reconocen la sintaxis que log inicialmente es L en el programa principal. Entonces eso lo reconoce, pero bueno, a menos que más adelante lo podamos repetir. Si fuera el caso, pues lo dejamos igual, no hay problema. Nada más que ustedes, para personalizarlo, pues cámbienlos. ¿Vamos bien? Sí, gracias. Yo tengo otra duda, profe. Sí. A mí ahorita que lo estoy corriendo, no me está dando el resultado de T2 y en T1 me da, pero un vector de una reglón 4 columnas. El vector T, sí. El vector T debe decir 2 renglones, 2 columnas, a menos que en el programa tú no le hayas puesto la estructura que deseas como variable de salida, que en este caso dijimos, tetas es igual a teta 1, punto y coma, teta 2. ¿Es así? Sí. ¿Ya verificaste todo el código? Es lo que estoy haciendo, profe. A ver si no Okay. anoté algo mal. A ver, verifica. ¿Ya lo tienen? Ya lo cambié en el Kix 2, pero ahora cuando ejecuto ¿cómo se llama? El principal, me Ajá. dice que no me reconoce el argumento T de Kix. Ok, muéstrame tu código, por favor. Ok. ¿Ya se ve, profe? Ya. Sí, ahorita que cambié este último de tetas, ahora cuando corro el principal me aparece esto. Ah, no. Es que, ojo, regrésate a tu función. Ok. Acuérdate que aquí estás construyendo una variable de salida en la línea 15 que se llama tetas. Sí. Pero en tu función no la puedes cambiar, a menos que abajo tetas la cambies por T. Si no, no vas a construir una variable de salida. No existe T como variable de salida. Dentro de tu algoritmo, en la función,
quieres especificar que t sea igual a qué, aquí, con la entrada try y la entrada log. Pero en tus líneas de programación de la 2 a la 15, dime en dónde está la variable t. No está. No está. Eso significa que tu variable de salida t no existe. Si quieres que exista, entonces la línea 15, que es tu variable tetas, solamente especifica que sea t. ¿Ok? Guarda. Así lo tenía antes, profe, y así me aparece nada más el T1, pero no me da el T2. No vi por qué. ¿Por Mira, qué? Mira, ahí tienes. Perdón. Dile. Ay, perdón, no lo quería interrumpir, profe. En No, la dime. función, Ajá. mira, pásate a la segunda pestaña, a la otra pestaña. Digo, no sé si sea eso, pero vi que un error en sintaxis en la línea 15. Sí, le falta el Teta1, punto y coma. Le falta el punto y coma entre Teta1 y Teta2. Oh, puse coma normal. Sí, acuérdense que ahí les comentaba que tiene que ser un vector de tipo renglón. Guarda y bueno. Ahora sí ya me... Sí. Lo siento, porque no me di cuenta de que le puse coma en vez de punto y coma. No te preocupes, así es esto. A veces no nos ayuda mucho la pantalla para poder observar si estamos poniendo punto y coma o son dos puntos. Gracias. Bien. Yo creo que regresamos a una nueva sesión, ¿les parece? Ok. Bien, los veo un ratito. ¿Ya estamos? ¿Preguntas, dudas? Ok, ahora nuestro error en esta parte es para poder graficar. Bien. En la línea nos dice que la línea 24. Si ejecutamos, la observación se hace en la línea 24, pero no sabemos por qué razón. Si el sistema de coordenadas de referencia, pues sí lo genera. Entonces, necesito ver qué me está mandando con las variables. Por ejemplo, POX. POX, pues es 0, porque he indicado que es 0. X1 es un solo valor. POY es 0. Y1 es un solo valor. Esto significa que no debería haber problema con la aplicación de esta
de este término. Sin embargo, vamos a ver. Y1 es un solo valor. Y2 es un solo valor. Entonces vamos a ver qué sucede aquí. Profesor, Si tengo la figura del sistema de coordenadas, dime. a mí sí me marca bien el gráfico. Me marca error igual en esa línea, pero sí me aparece el gráfico. Con los dos eslabones. Sí, Ok. ¿Alguien más que sí le esté marcando el gráfico? No, a mí me marca el vacío sin eslabón. Te marca el error. Vamos a ver X1. A ver. X1. Tengo un valor. En T. Ok. Sin embargo, aquí quizá T1 pues tiene que evaluar los dos términos, es decir, coma, dos puntos. Aquí T1, coma, dos puntos, más T2, coma, dos puntos. Déjenme ver ahí. Bien. Pedimos X1. Y son dos valores. X2, dos posibles valores. Hacemos lo mismo en Y. ¿Por qué estoy tomando? Porque acuérdense que los dos puntos significan que voy a tener las dos soluciones, codo abajo y codo arriba. Yo estoy haciendo una sola operación para no estarla separando. Coma, dos puntos. Coma, dos puntos. Coma, dos puntos. Y evaluamos. ¿Observaron? Sí. Ok. ¿Por qué no está haciendo la observación? Porque en la línea 24 estamos definiendo que X1, ok, X1, ¿qué estructura es? Es una estructura vectorial de un renglón, dos columnas, pero dice que X1 es el segundo valor. Entonces, si definimos X1, que es el segundo valor, pues solamente tiene que ser 12.9. Por eso es que me dice que no coincidía porque el arreglo estaba mal. Y ese arreglo es un arreglo vectorial. Y aquí en la línea 24 le estamos diciendo que tome de un arreglo vectorial el segundo valor. Inicialmente, al tener un solo valor, pues obviamente únicamente se expresa como un valor escalar. Ahora, hasta aquí vamos bien. ¿Qué necesitamos hacer? Pues quitar todos estos códigos de la línea 12 hasta la última para hacer su rutina o nuestra función de gráficos. Entonces vamos a utilizar el segundo script. Entonces de la línea 12, perdón, nos dice graficar posición, pues desde la línea 11, voy a tomar todo el código restante hasta el mallado, lo quito y lo voy a poner en el segundo script que tengo en blanco. Y ahí vamos a construir una nueva función.
En este caso vamos a ponerle función, vamos a ponerle gráfico o G, graph de 2 grados de libertad, porque es lo único que tenemos, un sistema de 2 grados de libertad, para que ustedes puedan tomarlo en cuenta. Ahora bien, ¿qué se requiere para graficar? ¿Qué variable? Yo ya variables de salida ya no voy a tener, porque no busco un resultado, busco un gráfico. Pero como variables de entrada, sí necesito, que sería x1, x2. Si me regreso a mi programa principal, me dice que es con respecto a t. Esto significa que entonces la variable t completita sería la variable de entrada que se va a requerir para calcular el coseno de t1 y el coseno de t1 más t2. Sin embargo, las longitudes L1 y L2 no están definidas. Eso significa que las puedo tomar de la segunda función, de la que hicimos, que sería log. Entonces, este log de la línea 4 lo podemos copiar. Y definir que también es una variable de entrada. ¿Hasta aquí vamos bien? La sintaxis me dice que no tengo problemas. ¿Sí? Que no hay observaciones. Hay unas indicaciones acerca de la variable, porque puede, como le mencionaba, declararse como una variable global. ¿Por qué? Porque se repite en muchas subfunciones. Que esta variable global no puede estarse escribiendo en cada programa, pero bueno, así como hay variables globales, hay variables persistentes, variables únicas, etcétera. Entonces, ahorita no vamos a ver esa clasificación. Ya será conforme vayamos avanzando en los programas, ver qué tipo de argumentos en las variables vamos a usar. Ahora, si aquí no tenemos ya ninguna complicación, copio el nombre con el que voy a llamar mi función y le digo guardar. Cuando lo guarde, en algunos casos les puede parecer que se llame por default. Si lo pone como por default, así el nombre de la misma función, déjenlo. Ponen guardar, si no lo cambian. Aquí le ponemos OK. Ahora, esta la copiamos como nombre de función y la vamos a pegar en el programa principal. En la última línea. Y ejecutamos nuestra función, nuestro programa principal. Y sin problemas observamos que puede graficar. OK. Hasta aquí vamos haciendo depuración de algoritmo. Entonces, nuevamente, en el programa principal ya no tengo tantas líneas. Únicamente indicamos la posición deseada, los parámetros constantes de las longitudes, construimos dos arreglos para poder definir como vectores y que entren en la solución de la cinemática inversa y su salida de esa función sean los valores angulares y únicamente separarlos como θ1, θ2 ya en una interpretación en grados. Y la siguiente función, pues obviamente sería la de graficar. Vámonos otra vez al programa de graficar, a esta función de graficado, porque aquí tenemos que hacer otra depuración. ¿Sí? Ok, vamos a ver. Aquí podríamos encerrar esta parte en un bucle, en un ciclo for. ¿Vamos bien? Perdón, profe, ¿cuál parte? ¿La parte de codo arriba? Ajá. La de codo arriba se puede meter en un bucle for único. Pero bueno, ahorita no se los voy a explicar
Una simple y sencilla razón. Si lo hacemos, tendríamos que graficar ambas configuraciones, tanto codo abajo como codo arriba, porque ambas líneas se repiten, se observan. Codo abajo me dice que es el primer elemento, o sea, X1 de 1, Y1 de 1. Pero para codo arriba es X1 de 2 y Y1 de 2 o Y2 de 2. Esa es la clave para poder realizar un gráfico, codo arriba o codo abajo. Entonces, si quisieran hacer eso, pues pondrían como un condicionante if. Pero, pues no sé, ustedes, quiero escuchar comentarios. ¿Qué les parecería? ¿Lo hacemos o lo dejamos así para futuros programas? Para que ustedes tengan esa relación, porque quizá al simplificar bastante el código, de pronto se pueda perder la intención del algoritmo. Díganme ustedes, a ver, quiero escuchar comentarios. Pues yo opino, profe, que hay que simplificarlo y ya nada más lo comentamos muy, muy bien, ¿no? Ok. ¿Alguien más? ¿Por qué razón? Porque en la práctica 3 o en la práctica de la cinemática directa e inversa de la trayectoria más adelante, ustedes solo lo van a hacer para un sistema de 3 grados de libertad. Entonces aquí lo único que tendrían que agregar sería una línea para el tercer eslabón. Es decir, X1 de 3 a X2 de 3, Y1 de 3 a Y2 de 3. ¿Estamos bien? Sí. Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? O, profe, igual también se me puede ocurrir que queremos uno nuevo. Si quieren uno nuevo, hay que tomar este código y escalarlo para que fuera o que sea de n grados de libertad. Porque ahorita nada más estamos enfocando 2, precisamente para que les enseñe cómo empezar a hacer la programación. ¿De acuerdo? Porque esta cinemática directa, que es X1, X2, Y1 y Y2, ya no la vamos a poder teclear así. Ya la tendremos que extraer de la matriz de transformación homogénea de cada elemento. Es decir, cuando multiplico la primera matriz por la segunda, va a indicar que ya es el segundo eslabón. Cuando multiplico ese producto por la tercera, va a indicar que es la posición del tercer eslabón, y así sucesivamente. ¿Vamos bien? Ahora, vamos a dejar el mande. A mí en ese subprograma me marca error en el tercer renglón. El tercer renglón, aquí en la línea 3. Sí, ¿Marca error en qué sentido? pues me aparece error y cuando quiero correr el completo me marca error por eso. ¿Sí lo guardaste con el nombre que tú elegiste y las variables de entrada? Sí, si quieres se lo muestro. Sí, por favor, vamos a ver. Adelante. Creo que ya le aparece. Sí. Log. Ok. A ver, en tu ventana de comandos, escribe la variable log. Ahí está. 30, 30.
y pon log entre paréntesis 1. Y entre paréntesis el 2. Bueno, hasta ahí se supone que no debe haber error. Vámonos a tu programa principal. ¿Es porque no ahorré esta parte? ¿O esta parte sí va, no? No va. Esa de function ahí no va. ¿Por qué razón? Porque solamente es para tu programa principal. Para llamarlo. Ajá. Era por eso, profe. Gracias. Bien, de nada, está bien. ¿Preguntas, dudas? Ahora, hasta ahorita, fíjense, nomás hemos hecho una posición. Pero ¿qué pasa cuando yo no quiero hacer una posición, sino quiero hacer una secuencia de posiciones? Es decir, graficar una trayectoria con una secuencia de puntos que debe solucionar la inversa. Bueno, vamos a ver cómo construimos esa parte. Vamos al programa principal. Si esta es la cinemática, estamos con cinemática inversa, método geométrico, pues vamos a llamarlo ahora, vamos a renombrarlo, porque vamos a hacer los siguientes cambios. Y vamos a ponerle trayectoria de la cinemática, no, trayectoria, método geométrico. MG. Porque ahora ya no voy a pedir un punto. Y cierro mi programa de la cinemática inversa, del método geométrico. Porque si este programa lo he hecho perder, pues regresaría al origen, regresaría a la raíz. Entonces ahí está. Acuérdense que todavía tenemos un script abierto todavía. ¿Por qué? Porque hay que encontrarlo cuando X y Y son negativas. Si quieren, lo hacemos de una vez. Para esto, necesitamos déjenme buscar en la red rápidamente, una función. La función tangente solamente soluciona el primer cuadrante, pero cuando ya empiezo a tener cambio de los cuadrantes o los valores ya son negativos, ya no usa los complementos correspondientes. Entonces vamos a buscar como el arco tangente de la función segunda. Ok, vamos a ver qué nos dice Wikipedia. Aquí describe que una función del arco tangente como una segunda solución en términos de variable entrada Yx, pues dependiendo en dónde esté, me da la solución correspondiente. Por ejemplo, si está en el primer cuadrante, pues solamente aquí tendríamos la solución. Sin embargo, cuando de alguna forma estos valores son positivos o negativos, en un momento dado te puede dar un valor complejo. Y si es un valor complejo, entonces debería sumar o restar un valor complementario de pi radianes o 180 grados. Bueno, hay dos formas de poderlo solucionar. La función normal que usamos ahorita es el arco tangente de y sobre x, pero solamente para un cuadrante positivo, cuando x y y son positivos. Cuando x y y son negativos, aquí, observen que empiezan a definir una
unos complementos en donde tengo que sumar o restar birradianes, según sea el caso. Ok, esto lo puedo solucionar mediante esta aplicación de los condicionantes, donde si el valor de y sobre x como la función del arco tangente corresponde a que sea menor que 0, pues lo dejo y doy por hecho que está mi solución en el primer cuadrante. Sin embargo, si x es menor a 0 y y es mayor o igual que 0, entonces esta solución le tengo que sumar 180 grados o pi radianes. En el caso contrario, si x es menor que 0 y y menor que 0, es decir, los dos son negativos, entonces le tengo que restar 180 grados. Y así respectivamente, cuando x es igual con 0 y y es mayor a 0, pues tengo que sumar 90 grados. Entonces, esta característica lo tendría que ingresar como una cuestión de condicionantes o una formulación general que por aquí nos las está marcando. Por ejemplo, déjeme revisar la formulación. Ok. Esta fórmula que dice al arco tangente de o sea, la segunda función del arco tangente es igual al arco tangente de y sobre el ángulo z, o en este caso la relación que define sobre x cuadrada y y cuadrada, más pi sobre 2 y la función signum. La función signum es una función específica para determinar el valor del signo de y correspondiente. Ejemplo, si y es más 90 grados, entonces la función signo te da un valor lógico 1, siendo 1 que es positivo. Pero si es menos 90, entonces el valor signo te va a dar un valor lógico menos 1, lo que implica que lo que multiplique aquí puede sumar o restar estos pi radianes. Entonces, vamos a usar esta característica para poder abordar todos los cuadrantes como una solución factible. ¿De acuerdo? Esa es la explicación de por qué existe una función del arco tangente 2. Ahora bien, MATLAB lo usa, pero solamente para valores escalares. Es decir, un valor en X, un valor en Y. Pero no lo puede usar en valores vectoriales. ¿Qué significa? Que yo tenga muchos valores. 2 vectores. Pues fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Antes de empezar a simplificar lo que es el arco tangente como una función inversa. Si tenemos la posición deseada inicial, pues aquí configuramos que es un punto, X 40 y Y 40. Ok. No quiero eso. Quiero una trayectoria en donde X se mantenga lineal y Y se mantenga constante. Para eso vamos a usar una función que se llama espaciamiento lineal o line space. Este espaciamiento lineal me dice cuál es mi punto de inicio. Bien, si tengo 40, me voy a ir a un valor más pequeño, 20. Y voy a llegar al valor 40 en un número de puntos. Ok, para esto necesito determinar el número de puntos de esa trayectoria o de ese segmento de recta. Vamos a indicar que el número de puntos sean 10. Ahí está. Si lo hacemos inicialmente aquí, por default MATLAB siempre te va a construir vectores tipo renglón. Ahí está. Pero para nosotros
perdemos de vista la operación, así que no queremos un vector de tipo renglón, queremos un vector de tipo columna, así que tenemos que transponer. Ponemos una pequeña comilla para definir que ese vector se va a transponer, es decir, pasar de un vector renglón a un vector columna. Ok. El comando linspace lo que hace es calcular el espaciado entre el valor inicial y el valor final dividido entre la cantidad de puntos. Si lo hiciéramos a través de un ciclo for, pues tomaríamos el primer valor, que serían 10, y por default el incremento sería unitario, pero si ese incremento sería hasta 1, hasta el valor de 40. Eso significaría que serían los 10 valores. Tendría un ciclo for de 10, pero cuando tenga valores negativos, entonces tendría que decrementar. Por eso es más fácil utilizar el comando de espaciamiento lineal. Ok. Ocupamos este mismo para la construcción de Y. Pero dijimos que en Y yo no quiero que se mueva a lo largo de Y, únicamente que se mantenga constante. Bueno, lo que va a generar es un comando con la invariabilidad de Y, es decir, la constante de 40. Eso permite construir mi trayectoria. Que en la trayectoria ya son las coordenadas espaciales XY del primer punto, que es el inicial, 2040, del segundo, que es 2240, 2440, 2640, hasta llegar al punto 4040, que es una trayectoria totalmente recta. Ahora, esto ya es un vector de 10 renglones por 2 columnas. La cuestión de la longitud, pues aquí no va a haber problema, porque sin observaciones, pues va a ejecutar la operación. Pero ¿dónde no la va a ejecutar? En la cinemática inversa. ¿Por qué razón? Porque nuestras ecuaciones de la cinemática inversa, nosotros las especificamos para poder utilizar solamente un valor escalar, es decir, un solo valor, más no un vector. Van a ver ahorita. Esto significa que tendríamos que usar operaciones llamadas vectorización. Y MATLAB sugiere mucho que todas sus operaciones de algoritmos sean vectorizados. ¿Por qué? Porque así se pueden distribuir en operaciones en el núcleo o la cantidad de núcleos que tenga su procesador y ejecutar con mayor velocidad los cálculos. Si aquí ejecuto la función, me va a marcar error porque me dice que no puede hacer un cambio tan significativo. Vamos a ver. En T. Observan que nomás tengo 2 valores cuando se supone que debo tener esos valores para todos los puntos, para los 10 puntos. Entonces tengo que cambiar la estructura. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Vamos bien? Más o menos, profe. Ok. ¿Qué necesito? Pues que este conjunto de valores angulares, por ejemplo corresponde solamente al primer valor, que sería el punto 2040 en la solución codo abajo, codo arriba. ¿Y qué pasa con los demás? Pues no están, porque no hay una operación vectorizada. Ok, vamos a vectorizar. Aquí en X mayúscula, bueno, para empezar, la variable trayectoria me dice que no la reconoce. ¿Por qué? Porque nosotros le llamamos de Y. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien ahí? X mayúscula es un vector. Y mayúscula es un vector de 10 valores. Así que aquí no me preocupa inicialmente en cambiar
la variable. ¿Dónde me preocupa? En hacer las operaciones. Si aquí x, ese vector x, la elevo al cuadrado, aquí me sobran unos menos. Me dice que hay un error al usar la operación de potencia, el símbolo de potencia, que de acuerdo a las dimensiones es incorrecto, la cual recomienda que lo que quiero es elegir una matriz para potencializarla o para poderle poner su potencia. Así que tenemos que checar lo que es el elemento cuadrado para poderlo potencializar, pero en este caso no siendo un escalar. Y que sugiere que lo hagas en cada elemento como elemento individual de la matriz. Si no, pues puedes usar la potencia para otro tipo de casos. Bueno, aquí lo que sugiere prácticamente es que le tengo que vectorizar, y vectorizar significa cambiar el operador que es un punto. Y este producto, que es producto punto ahí, en potencia, me lo va a ejecutar en forma inmediata. Significa que donde yo vea potencias, pues tengo que poner el punto. En L1 y L2 no es necesario porque son simplemente dos escalares. Pero en la división sí. Entonces aquí en coseno 2, me da ya el valor coseno de los 10 puntos. Eso significa que en el valor seno, pues tengo también que vectorizar en dónde están las potencias. Y ya tenemos el vector seno 2 de los 10 puntos, tanto positivo raíz como negativa. Y las operaciones se van ejecutando de manera inmediata. ¿Sí? Perdón que le interrumpa. A mí me surge una duda porque yo cuando hice eso de coseno de 2 y seno de 2, la verdad no me sabía cómo hacer la cosa para elevar al cuadrado, entonces yo multipliqué x por x. Ok, pero hay que ver que si x es un vector y multiplicas por x, hay que saber qué tipo de producto es, si es producto cruz o producto punto. Porque si no, vas a tener una matriz cuadrada. Es correcto. ¿Sí? Bueno, Y esa matriz cuadrada no te va a servir. Correcto. ¿Cierto? Sí, Ok. entonces mejor investigo cómo poner esa cosa, ¿no? Ok, entonces ponle a ver, gel, power. Ok, aquí le pones ayuda a power y ya nomás copias. Copias el símbolo y lo pegas. Ah, va, gracias. Sí. Ok, vamos a ver. En el numerador, como es un solo escalar por ese vector, pues creo que no va a tener problemas en poder generar la operación. En el denominador, pues tampoco. En la tangente, no lo sé, vamos a probar, porque es un numerador entre un denominador. Quizá la división, al ser escalar, pues, implique un error, pero si no me va a decir que utilice la vectorización, y eso significa poner un punto en la división para que cada elemento se pueda realizar de manera individual. De ahí sin problema lo hizo, fíjense. Y eso significa que ya aquí tendríamos para teta 1 y teta 2 los valores de solución correspondientes. Sin embargo, el arreglo va a ser diferente. Vamos a ver de qué manera nos conviene tener teta 1 y teta 2. Ok. Teta 1 y teta 2.
Quizá entonces aquí en el valor de tetas no sea necesario que yo lo establezca en términos de renglones, sino de columnas, como lo tenía su compañero inicialmente que marcaba el error. Por ejemplo, para que teta sea un vector de 40 renglones por 4 columnas. Aquí está. Y eso significa que las dos primeras columnas son el resultado de teta 1 y la columna 3 y 4 el resultado de teta 2. Entonces, en las columnas impares sería la solución codo abajo y las columnas pares serían solución codo arriba. Es decir, la 1 y la 3 sería para teta 1 y teta 2 codo abajo. La columna 2, 4 sería para teta 1, teta 2 codo arriba. Hay que tener mucho cuidado en cómo podemos estructurar, porque aquí ya no los tenemos que imaginar. Ya los valores en 2 dimensiones nos va a costar trabajo analizar para saber qué valores estoy obteniendo. Y necesito imaginármelo espacialmente para situarme y ver cuáles son las variables que estoy generando, porque si no, no voy a poder comprender la estructura de los vectores. Ahora, si aquí estuvo bien al quererlos vectorizar, pues podemos generar entonces ya la primera sección. Todavía no puedo correrlo todo porque necesito checar que las operaciones se vayan ejecutando correctamente. Al menos hasta la cinemática inversa debo tener un resultado factible. Donde t precisamente es el vector de esos términos, pero si observan, nada más me sacó 4 valores. Eso significa que no me está dando todos los términos. ¿Vamos bien? Profe, a mí ahorita que corrí una parte, me dice que la función, la del Kings, no está definida o soportada en este contexto. Sí, ¿ya vectorizaste todo? Según yo ya. ¿Ya le quitaste el punto y coma aquí y le pusiste un espacio? Ya.